solamente. Lo principal, cuando una persona quiere hacer una buena interpretación de la Escritura, es depender del Espíritu. Pero el Espíritu como maestro también te dice, presta atención a eso. Y bueno, con modestia aparte, quiero decirles que yo soy máster en artes filológicas y que yo sé que hay que prestar atención a los puntos y a las comas y a los puntos y comas. Y si usted con eso en mente viene a leer nuevamente el texto, a partir del versículo, o sea, empezando en el versículo 11, y él mismo, o sea, hablando aquí de Jesús, que fue quien dio dones a los hombres, constituyó a unos apóstoles. Ahora, si usted se fija allí, después de apóstoles hay punto y coma. ¿Qué significa eso? Una pausa un poco más larga. O sea, él constituyó a unos apóstoles. Ya mencionó a los apóstoles y ahora los dejó atrás a través de un punto y coma. A otros, ya no está hablando de los apóstoles, ahora está hablando de estos otros. A otros profetas, punto y coma. ¿Qué significa? Dejé atrás los apóstoles, ahora dejo atrás a los profetas. Y ahora me estoy centrando en el próximo grupo que viene. ¿Quiénes son estos? Los evangelistas. Retrocedemos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, punto y coma. A otros profetas, punto y coma. A otros evangelistas, punto y coma. Ya he nombrado 3. Apóstoles, profetas, evangelistas. A otros, observen bien aquí el texto. A otros pastores y maestros, coma. No dice a otros pastores, punto y coma. Y a otros maestros, no. En el medio no hay ni coma siquiera. A otros, o sea, este cuarto grupo, pastores y maestros, porque es un solo don. Pastores y maestros, pero después viene coma. Todo esto que se habla ahora a partir de esa coma es respecto a los pastores y maestros. A otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando hablan aquí, ¿para qué constituyó Dios pastores y maestros? Se da cuál es la meta, cuál es el propósito de los pastores y maestros dentro del cuerpo. Los pastores y maestros no es que sean los más importantes, sino que los apóstoles, los profetas, los evangelistas tienen un llamado y mayormente, por ejemplo, los evangelistas, voy a hablar de los evangelistas son, todos nosotros participamos dentro de la edificación del cuerpo de Cristo, todos,
Pero los evangelistas tienen un ministerio enfocado principalmente a aquellos que no son cristianos todavía. O sea, los evangelistas tienen un ministerio enfocado hacia aquellos que están por alcanzar en el mundo. Eso no quiere decir que un evangelista es una persona que no pueda transmitirle verdades a aquellos que ya están dentro del cuerpo. Claro que sí, pero Dios quiere que el evangelista se dedique, gaste su tiempo, sus energías mayormente al que está fuera del cuerpo. ¿Para qué? Para que lo atraiga, los rescate del mundo y los traiga de las tinieblas a su luz admirable. Entonces los evangelistas, por ejemplo, escogí el caso de los evangelistas porque tienen un ministerio muy definido, muy marcado, que la gente puede entender mayormente. Los evangelistas tienen un ministerio volcado hacia los que están en el mundo, que necesitan ser traídos a la verdad del evangelio. Y el Señor quiere que se concentren en eso. Es más, como ese es el don y el llamado de ellos se van a sentir muy realizados. Los evangelistas se van a sentir muy realizados y con mucha pasión van a hacer ese trabajo, se van a dedicar al ministerio de alcanzar a los perdidos, de rescatarlos de las tinieblas a la luz admirable, de traerlos al redil, de ministrarles, anunciarles la verdad de Cristo para que ellos se arrepientan. Y ya de paso estoy usando aquí la palabra arrepentimiento para que nadie piense que el arrepentimiento es algo como he estado en otras grabaciones hablando acerca del arrepentimiento de obras muertas, para que nadie piense que, entonces ¿qué cosa es el arrepentimiento? Yo quiero explicar un poco eso. Por supuesto que una persona que es alcanzada, que viene del mundo, ya se ha arrepentido y ha sido rescatada para el Señor y ahora es miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, pero primero quiero hablar del evangelista. El evangelista se dedica mayormente a ese trabajo, pero todos dentro del cuerpo, como tenemos el don de Dios dentro, y esto lo voy a seguir repitiendo hasta la saciedad, nosotros tenemos el don de Dios dentro, el Espíritu de Dios dentro, el Señor de los dones dentro. Pues un evangelista, aunque él se dedique mayormente a ganar a los perdidos, es una persona que en un momento determinado también puede ayudar a proporcionarle la verdad a un hijo de Dios que esté sufriendo, pero mayormente se va a dedicar a eso. Ahora, los pastores y maestros, aquí me voy a detener. Los pastores y maestros, ¿qué tenemos nosotros cuando se nos dicen pastores? ¿Qué es lo que normalmente nosotros pensamos? Una persona que fue a estudiar en el seminario, que se graduó de pastor y después le asignaron, bueno, usted va a estar en tal iglesia y va a pastorear tal iglesia. Eso es lo que nosotros entendemos normalmente por un pastor. Y luego miramos todo así en forma de pirámides. El pastor aquí y el resto del cuerpo acá. Lo cual es un error, porque el Señor no nos ve así, en forma de pirámide. Dije en otras grabaciones que el Señor nos ve como un cuerpo, no como una pirámide. Entonces, ¿qué sucede con ese concepto piramidal de un pastor que fue nombrado en cierta congregación y ahora es el pastor y todo el mundo viene con sus problemas para ese pastor y quiere que el pastor le resuelva todos los problemas y la gente se vuelve exigente con el pastor porque el pastor tiene que resolverle todos los problemas? He llegado a lugares donde los pastores, el pastor y su esposa no se pueden dar una escapada siquiera porque todo el mundo necesita depender del pastor. Bueno, si creen que es de eso de lo que estoy hablando, no es de eso de lo que estoy hablando. Una persona puede ir al seminario, graduarse de pastor y después ir y estar trabajando
a tiempo completo en el ministerio, en el pastorado, en una iglesia. Pero el concepto es mucho más amplio. En una congregación puede haber oficialmente una persona que está allí como pastor de esa congregación, el cual tiene que responder por esa congregación en muchos sentidos, pero allí en esa congregación haber muchas personas, no sé cuántas, pero muchas personas con el don de pastor maestro. O sea, cuando yo hablo de don de pastor maestro, como está aquí en las Escrituras, no es una persona que fue al seminario a estudiar y se graduó de pastor y ahora oficialmente es pastor en una iglesia. Cuando yo hablo de pastor maestro, como lo dice aquí en la Escritura, son personas que están dentro de la iglesia que tienen el don de pastor maestro. Como tienen el don de pastor maestro, que es a lo que yo o sea, el término por el cual yo sustituiría la palabra consejero, es por el término, me gusta más, pastor maestro. Lo que pasa es que como vivimos en un mundo donde los conceptos están así tan cambiados y donde las tradiciones son fuertes, a veces uno se presenta, no, yo soy pastor maestro, mi don es el de pastor maestro. Automáticamente te empiezan a decir, ah, sí, ¿dónde usted pastorea? ¿Cuál es su congregación? ¿Y en qué seminario estudió? ¿Ve? Pero cuando usted mira a la luz de la Biblia, pastor maestro es un don. Allí en todas las congregaciones hay personas que tienen, por ejemplo, el don de evangelismo y puede que ni lo sepa. Y está allí años y años preguntándose, ¿qué don yo tendré? Dios no me ha dado dones a mí. Pero están también personas que tienen el don de pastor maestro, haciéndose la misma pregunta, ¿qué don yo tendré? ¿Por qué Dios no me ha dado dones? Y entonces hay mucha confusión al respecto. Pero siguiendo con este texto que vieron después muy largo, no me voy a meter allí en cada palabra porque no es el propósito de hoy analizar a profundidad todo ese texto, pero sí mirar brevemente nuevamente aquí. Y él mismo, a partir del versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Son tres grupos diferentes. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Ahora miren esto. A otros pastores y maestros a fin de perfeccionar, todo eso sigue con coma, porque se está refiriendo a los pastores y maestros. A otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, etcétera, 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 etcétera. Usted puede profundizar más allí. Pero ¿cuál es la tarea del pastor maestro? Los pastores, el don de pastor maestro es un don que Dios quiere que abunde mucho dentro de la iglesia. Porque a ver, allá el evangelista se esforzó. El evangelista se esforzó por traer a los perdidos al Señor. Él no puede dedicarle tiempo
horas y horas y horas ahora al ministerio que deben ejercer los pastores maestros. Él no puede dedicarse ahora y dejar de ejercer el ministerio de evangelista por causa de que aquellos que fueron llamados con el don de pastor maestro, ya sea por ignorancia, ya sea por lo que sea, no están ejerciendo su don. Una de las cosas que más se necesita dentro de las iglesias es el don de pastor maestro. ¿Y quiénes son esos? Los consejeros. Lamentablemente es así, que no se ha entendido bien esto. Entonces, cuando una persona viene del mundo al Señor, automáticamente es perdonado por Dios. No es que un día va a ser perdonado, fue perdonado. Automáticamente la ira de Dios